Vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema de la permanencia eterna. Es algo que permanentemente va a ser así, que siempre será así, algo que no puede cambiar. ¿eh? Esto es la permanencia eterna, es algo que permanentemente no cambia. Para ello he tomado el ejemplo de una persona que por el libre albedrío, entonces sí que puede cambiar su permanencia eterna, en cuanto a salvación se refiere, pero dentro de cada estatus suyo, en el cual esté perdido, esté salvado, siempre va a actuar una permanencia eterna, algo que sí o sí siempre va a ser así. Para que se entienda, el hombre con su libre albedrío puede decidir si ser salvo creyendo el Evangelio o no ser salvo no creyendo el Evangelio, ¿verdad? Eso no es algo que no pueda cambiar, sino que el hombre lo puede cambiar creyendo, ¿no?, que Cristo lo salvó, que fue lo que sucedió. Lo que estoy exponiendo aquí es que en cada estatus, por ejemplo, que en el estatus de que, por ejemplo, uno está perdido o de que uno está salvado, entonces ahí la persona siempre va a estar bajo el efecto de algo que permanentemente va a ser así y que no va a poder cambiar. ¿Mm? Por ejemplo, no en cuanto en el término, como ya he dicho, de salvación, porque eso sí que las personas lo podemos cambiar creyendo en el Evangelio. Esto creo que quede claro, ¿no? Y luego también he puesto el ejemplo de dos circunstancias, las cuales ya sí o sí eso es algo que sí o sí se queda así. Jamás se puede cambiar. O sea, estas dos, el término en el cual lo vamos a explicar, tampoco se va a poder cambiar jamás, exceptuando el término de salvación. Pero estas dos ya sí o sí no hay nada que pueda cambiar. Que luego más adelante lo vamos a explicar. Así que vamos a comenzar, por ejemplo, por el primero. Aquí vemos una alma en pena, una alma que ha ido al infierno. Aquí vemos una alma que ya está perdida, que ya sí o sí no va a poder creer el Evangelio porque ya se ha ido al infierno. ¿Se entiende? Confusión perpetua. Entonces, la permanencia eterna aquí se aplica en lo siguiente. Una persona en la tierra que está perdida, que está yendo al infierno, pero que aún no ha ido al infierno, esta persona puede creer el Evangelio y ser salva. Pasar de muerte a vida. Pasar de muerte espiritual a vida espiritual, teniendo contacto así con un Dios que es espiritual. Religándose con Dios la persona mediante su fe, ¿verdad? Mediante su fe en lo que hizo Cristo por ella. Entonces, esta persona, por ejemplo, la persona de la izquierda, es un ejemplo de una persona que está perdida, en el sentido de que ya ha ido al infierno ya. Y esta persona, sí o sí, como ha muerto, ha ido al infierno. Sí o sí. ¿Por qué? Porque no ha creído que Cristo la salvó. Si esta persona en la tierra hubiera creído que Cristo la salvó, entonces hubiera pasado a ser salva. Pero aquí vamos a enfocarnos en otra cosa. Vamos a enfocarnos en algo muy simple. Cuando esta persona permanentemente, o sea, para siempre, va a estar en el infierno. Cuando la persona permanentemente, esta persona, la cual ha ido al infierno, cuando permanentemente está en el infierno. ¿A partir de qué momento sucedió eso, no? Porque la muerte eterna, o sea, estar separados de Dios eternamente, sucede en un momento. Vale, esta persona fue separada de Dios para siempre, sin posibilidad alguna de volver a Dios cuando murió. Cuando su vida física terminó. ¿Vale? Ahí está, por ejemplo, algo que permanentemente es así. La permanencia eterna. Algo que permanentemente no cambia. Esta persona, cuando muere, sin Cristo, sí o sí, se va al infierno. Sí o sí. ¿Y cuándo pasa a jamás, jamás poder estar reconciliado con Dios? Por medio de su fe. Por medio de su fe en el Evangelio. Bueno, pues muy simple, cuando muere. Cuando muere. Ahí permanentemente va a ir para siempre al infierno. Jamás va a poder hacer nada para ser salvo. Por no haber creído antes que Cristo lo salvó en la tierra. ¿Verdad? Claro, porque Cristo tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, los cuales ya los perdonó, pero nosotros tenemos que ser perdonados de esos pecados creyendo que Él nos los perdonó. Si no, al final, estos pecados nos van a ser tomados en cuenta, como bien dice Jesús, porque si no creéis que yo soy, o sea, que yo soy vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis. O sea, traducción, si vosotros no creéis que yo soy,
moriréis por vuestros pecados. Al final vuestros pecados los vais a tener que pagar tú, aunque los pagué yo. ¿Se entiende? Más o menos es así. De hecho es así. O sea, los pecados se pagan con la muerte, los pagó con su muerte, pero Jesús nos dice y nos aclara que si vosotros, que si vosotros no creéis que yo soy vuestro Salvador, entonces vosotros los vais a tener que pagar vuestros pecados, para que se entienda. Entonces, este es el caso de una persona que no ha creído que Cristo lo salvó, él ha pagado sus pecados con su propia muerte, aunque Cristo los haya pagado con su muerte. O sea, esta persona es salva, pero ella no lo ha creído. Entonces, finalmente no ha sido salva. Sus pecados han recaído sobre ella. Es así de simple. O sea, para que se entienda así más claro. Cuando Jesús dice que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ahí está diciendo que si no creéis que yo soy vuestro Salvador, moriréis por vuestros pecados. Y como la muerte es la separación de Dios, ahí está diciendo que si no creéis que yo soy vuestro Salvador, que os salve, entonces vosotros iréis al infierno por vuestros pecados. Así de simple. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, iréis al infierno por vuestros pecados. Por cuanto no habéis creído que yo os salve de ello. Porque os salvé, pero como no lo habéis creído, que yo soy vuestro Salvador, iréis al infierno por vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Moriréis por vuestros pecados. Eso significa que estas personas finalmente van a ser condenadas por sus pecados. Y también, a ver, por su incredulidad al Evangelio. El no creer, eso es lo que condena. Lo único que estoy aclarando lo que dice Jesús, de que aunque Él pagó nuestros pecados, la persona que no lo cree finalmente los va a pagar Él. Yendo así al infierno, siendo condenada por sus pecados. Aunque Cristo lo haya salvado de toda condena. Aunque Cristo lo haya salvado. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta persona, que ya sí o sí se ha ido al infierno, ella, ¿cuándo permanentemente fue al infierno? Cuando murió. Es algo que no cambia. Murió y se fue al infierno. Imposible que pueda cambiar. Es algo simple. Entonces, permanentemente ella se fue al infierno cuando murió. Antes podría haber sido salva. Podría haber querido el Evangelio. Podría haber cambiado su destino final sin obras, solo creyendo. Pero ahora mismo esta persona que ha ido al infierno no va a poder ser salva jamás. Es algo permanente. Para siempre pasó a ir al infierno cuando murió por sus pecados. Cuando murió eternamente por sus pecados. O sea, se fue al infierno para siempre esta persona por sus pecados. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, el ejemplo aquí de una persona que ha sido salva, que en la tierra sí creyó que Cristo lo salvó en la cruz. Entonces, esta persona vemos una característica suya. Ella, por ejemplo, algo que es permanente, algo que no cambia, en una persona salvada, ella jamás a sí misma se va a poder matar, se va a poder suicidar, jamás. Es algo permanente, una característica suya. Una persona salvada jamás va a poder matarse, jamás va a poder matarse a sí misma. Esto es algo permanente, algo que no cambia, algo que para siempre va a ser así. En el caso de esta persona salvada, él permanentemente ha pasado a ser salvo, o sea, para siempre cuando creyó el Evangelio. Entonces ahora se aplica en ella la permanencia eterna, algo que permanentemente para siempre va a ser así. Ella, por haber creído el Evangelio, cuando creyó el Evangelio, en ese instante, permanentemente, para siempre, va a seguir siendo salva, porque en ese instante fue salva la persona, al creer que Cristo la salvó. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de personas que ellas sí podían decidir su libre albedrío, creyendo no que Cristo los salvó, con la diferencia de que la permanencia eterna sí que estuvo siempre aplicada en ellas, no en cuanto a término de salvación, ellos podían creer el Evangelio, pero sí que, por ejemplo, esta persona, cuando pasó, ¿verdad?, a ir al infierno, permanentemente se tuvo que quedar en el infierno. Un ejemplo de una permanencia, que lamentablemente fue así. Esta persona, cuando fue salva, permanentemente fue salva. Jamás se perdió, como dice Jesús. Que de sus ovejas a ninguno perdí, de los que me diste a ninguno perdí. Ahora vamos a pasar a puntos que son más estrictos hablando en cuanto a permanencia y que jamás van a poder cambiar porque sí o sí, siempre van a ser así. Es algo que ya directamente, uno por libre albedrío no va a poder cambiar.
sea, y esto quiero que se entienda. Yo no me estoy contradiciendo cuando digo que algo permanente se puede cambiar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en el término de salvación eso no es permanente. Pero que en el estatus de cada persona hay algo permanente. Que se entienda. En este estatus de una persona que ha sido condenada, permanentemente va a ser condenada. En este estatus de una persona que ha sido salvada, permanentemente va a ser salvada. Lo que estoy refiriéndome aquí, he puesto los ejemplos para que se entienda, estas dos personas hay algo que podían cambiar, que es su salvación. Aquí ya nada va a poder cambiar. Es algo que permanentemente va a ser así, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por ejemplo, la fe, uno cuando tiene fe, uno cuando ha creído, jamás va a poder dejar de creer. Esto es algo que es permanente. O sea, la persona está condenada a creer. Siempre va a creer. Siempre. Siempre va a creer que Cristo lo salvó. Es algo que es así. Obviamente que la persona hasta cierto punto puede pasar por ciertas debilidades espirituales y su fe puede decaer, ¿no? Pero su fe, la que tuvo al creer que Cristo la salvó, eso es fe, creer. La persona que tuvo fe siempre va a creer. Va a estar condenada a creer, siempre. Bueno, hasta que lo vea con sus propios ojos, ¿no? Bueno, a su Salvador. Pero o sea, siempre lo va a creer, siempre. Es algo siempre. Ella lo creyó y siempre lo va a creer, siempre va a querer la verdad. Siempre va a saber que Cristo le salvó en la cruz. Siempre va a querer la verdad. Esta persona siempre, una característica suya, va a ser guiada a toda la verdad. ¿Sí? Esta persona condenada siempre va a estar condenada. Esta persona salvada, por ejemplo, una característica suya, no va a poder suicidarse. Esta persona que ha creído que Cristo la salvó, siempre va a estar creyéndolo, siempre. O sea, siempre va a estar teniendo fe. Es algo permanente. Jamás la fe se le va a ir. Jamás. Ahí está. La fe en la verdad. Ella creyó la verdad y por ende ahora va a ser guiada a toda la verdad, una característica suya. Por ejemplo, aquí, el último ejemplo que pongo es de que cuando Cristo nos salvó, ¿vale? Esto es algo que tampoco jamás va a cambiar. Que jamás va a cambiar. ¿Qué es lo que jamás va a cambiar aquí? Pues que siempre seremos salvos. Claro, Cristo nos salvó y siempre seremos salvos. Ahora aquí la cosa es que si la persona no lo cree o lo cree, siendo así que la persona entonces va a ser perdonada por sus pecados, o sea, va a ser salva. Claro, porque sus pecados fueron perdonados, pero la persona lo tiene que creer para que sus pecados le sean perdonados. Es así, no me estoy contradiciendo. Cristo la salvó, le perdonó sus pecados, pero ahora sus pecados no van a ser perdonados si ella no lo cree. Más si lo cree, van a ser perdonados. Es una salvación que se activa por la fe, para que se entienda. O sea, Él nos salvó a todos. Por eso siempre seremos salvos. Por eso estoy diciendo que siempre seremos salvos. Lo cual no estoy diciendo aquí que todos vayan a ser salvos y todos vayan a ir al cielo. No. Estoy diciendo que todos son salvos, que siempre seremos salvos, todas las personas, toda la raza humana, todas las personas, las que acaban en el infierno, como las que acaban en el cielo, siempre serán salvas, siempre seremos salvos. Con la diferencia de que si no lo han creído, entonces van a ser condenadas, y de que si lo han creído, van a ser salvas. Pero es que las personas siempre van a ser salvas porque Cristo las salvó en la cruz. A eso me refiero. Siempre, siempre seremos salvos. Puse una carita feliz para que se entienda. ¿Vale? Que Cristo nos salvó en la cruz y que siempre seremos salvos. Es algo que no cambia, es algo que permanentemente es así. Las personas siempre van a estar salvadas del infierno por toda la eternidad. Siempre. Siendo que no lo hayan creído o que no, o que sí, o sea, siendo que sean salvas del infierno por toda la eternidad o que no, eso es cosa suya. Que ellas lo crean o no, y que por ende sean o no salvas, es cosa suya. Pero que Cristo nos salvó en la cruz y que por ende siempre seremos salvos, es algo permanente, es algo que es así. Cristo nos salvó. Entonces siempre seremos salvos. Todos los seres humanos. Ahora la persona que lo crea es salva. La persona que no lo crea es condenada. Para que se entienda. Pero en cuanto a salvación se refiere, como Cristo lo logró, siempre seremos salvos. Siempre. Lo creamos o no lo creamos. Lamentablemente hay la gran mayoría de personas, la muchísima mayoría de personas va al infierno por no creerlo. O sea, no es salva finalmente. O sea, no es salva. Pero ellas son salvas.
Ellas tienen un Salvador, Cristo la salvó en la cruz. Entonces, esto es algo que no cambia, que siempre seremos salvos. ¿Mm? Y ahora lo que os toca a vosotros es creerlo. Vosotros siempre seréis salvos. Cristo os salvó en la cruz. ¿Vosotros lo creéis? Os salvó del infierno para siempre. ¿Lo creéis? Entonces, cuando lo creáis, habiéndolo creído, vosotros seréis salvos para siempre del infierno. Porque habéis creído la verdad, que Cristo os salvó en la cruz. Mas si vosotros no lo creéis, o sea, si vosotros jamás lo creéis, entonces vais a estar como esta persona. Cuando muráis, permanentemente vais a estar sufriendo en el infierno. Y luego permanentemente ahí sí, en el lago de fuego. Ahí está la tortura perpetua, ¿no? Entonces, si vosotros lo creéis, no vais a poder ser condenados. No vais a poder ser condenados porque habréis creído a la verdad, que Cristo os salvó. Entonces, aquí estaban varios ejemplos, ¿verdad? El Evangelio de nuestra salvación, obviamente, que Cristo nos salvó en la cruz, que cuando murió por nuestros pecados, nos salvó eternamente del infierno, haciendo así que ahora para siempre vayamos al cielo con Él. Él nos dio vida eterna cuando murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, Él en vez de nosotros, y así nos salvó eternamente del infierno, nos dio vida eterna. Esta es la noticia, es algo que es así, es un hecho real. La persona que lo crea es salva. O sea, la persona se tiene que creer salva porque es salva, porque Cristo la salvó en la cruz. Por eso digo que siempre seremos salvos. Toda persona siempre va a ser salva. Los seres humanos siempre seremos salvos. Siempre. Y ahora toca creerlo. Creer que Cristo nos salvó. Siendo así salvos al creerlo. Entonces, solo era comentar esto, ¿verdad? Una persona que ha ido al infierno, permanentemente irá al infierno. O sea, permanentemente estará en el infierno. Una persona que ha sido salva, permanentemente va a ser salva. Una persona que ha tenido fe, siempre va a creer. Está condenada a creer, está condenado a ser salvo, está condenado a estar en el infierno y estamos condenados a ser salvos, siendo que lo creamos o no. Yo, por ejemplo, lo estoy diciendo porque lo creo, yo lo creo. La cuestión es que vosotros lo creáis, para que seáis salvos, ¿no? Permanentemente seremos salvos. Y ahora lo tenemos que creer para ser salvos. Para ser salvos de la condena debida a nuestros pecados, ¿verdad? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, vuestros pecados os condenan por vuestra incredulidad al Evangelio. Vuestros pecados os condenan. Ahora, si creéis que yo os salvé de estos pecados, entonces nos condenan. Creer os salva. El que creyere y fuera bautizado con su Santo Espíritu por haber creído el Evangelio será salvo. El que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Porque la condena viene al no creer que Cristo nos salvó. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios. Nadie, sino solamente por la fe en Jesucristo. Es algo simple, es algo obvio. Las obras de la ley, que uno esté dependiendo de las obras de la ley, le hacen maldito a la persona. Jamás va a poder ser salva. Cristo fue maldito en tu lugar. ¿Tú lo crees? Él te salvó. El que en él creyere no será avergonzado. Siempre condenado al cielo. Siempre va a ser salvo. Es así, es simple. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para dejarlo más, ¿cómo lo podría decir yo? Más fuerte el significado de esta palabra, la voy a resumir para que quede grabado algo muy simple. De cierto os digo, palabras de Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. En presente continuo, tiene vida eterna. ¿Y qué le ocurre a la persona que cree el Evangelio, que solamente cree? ¿Qué le ocurre? Que no vendrá a condenación. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así de simple. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje muy tergiversado por los religiosos, porque siempre lo están utilizando para decir que es el pasaje más bonito de la Biblia, el cual pudiera ser, porque se está refiriendo a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre ellos acaban contradiciendo, diciendo que solamente creer no nos salva, que solamente creer que Él nos salvó no nos salva. Claro, porque como Él nos salvó, solo hace falta creer que nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Así somos salvos. No hace falta ninguna obra hecha, porque ya todo está hecho, literalmente. Entonces,
ellos están diciendo este pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y dicen que aún así hacen falta obras, cuando el pasaje especifica que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? El que crea. A ver, ¿quién no se pierde? El que cree. Que todo aquel que en él crea no se pierda. Que todo aquel que en él crea no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no se va a perder? El que crea. Creo que es algo obvio. ¿Y quién se va a perder? Bueno, el que no cree el Evangelio. O el que añada, o al que añada obras o cualquier cosa al método de salvación, que es creer. O sea, para que se entienda. Si tú abres el coche con las llaves, tú lo abres con las llaves, tú el coche lo activas con las llaves, ¿verdad? Entonces, tú no puedes decir que el coche lo activas con las llaves y no sé, con una motosierra. Porque el coche no lo vas a activar jamás con las llaves y con una motosierra. Jamás. El coche lo vas a activar con las llaves. Porque el coche se activa con las llaves. Así es lo mismo. La salvación que Cristo consumó por nosotros se activa creyéndola. No creyéndola y haciéndola. O sea, ¿cómo tú te vas a poder salvar a ti mismo si la condena de muerte es algo que es para ti? O sea, la vas a tener que pagar tú. Pero resulta que Cristo te salvó de ello. Entonces, creo que es algo simple. El coche no se activa con una motosierra y con las llaves. No, el coche se activa con las llaves. Así igual, la salvación que Cristo logró por nosotros, consumado es, ahí nos salvó a todos, se activa creyéndola. Por creer. Es así, ¿vale? Entonces, quería poner un ejemplo para que se entendiera. El coche arranca con las llaves. La salvación arranca con la fe. Así de simple. Si tú te pones a abrir un coche, o sea, a arrancar un coche con las llaves y con la motosierra, bueno, pues vas a acabar destrozando el coche. Pero la cuestión es que, a lo que quiero ir, es que no vas a arrancar el coche con las llaves y con la motosierra. Es así de simple. Tampoco vas a arrancar el coche, o sea, tampoco vas a ser salvo creyendo y haciendo obras, porque entonces no estás creyendo que Cristo te salvó, porque entonces estás dependiendo de ti mismo. No entiendes que Cristo te salvó en la cruz y que lo único que tienes que hacer es creerlo. ¿Se entiende? Entonces, quería explicar esto, el tema de la permanencia eterna, cuando permanentemente siempre se aplican estas leyes sobre, por ejemplo, una persona que ya ha pasado a muerte, una persona que ha pasado a vida, una persona que ya ha creído y que siempre va a estar condenada a creer, y una persona que, bueno, aquí todas las personas que fuimos salvas cuando Cristo nos salvó, que siempre seremos salvos. Así que solamente quería explicar esto y daros también un saludo a todos y un gran abrazo a mis hermanos en la fe. Chao.